Y hablando de temas importantes, esta mañana está con nosotros nuestro especialista Fernando Sánchez. Esta mañana nos estará hablando precisamente de cuáles son las emociones o la emoción que se esconde detrás de esta enfermedad, que es el cáncer. Fer, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bienvenido. Oigan, vamos a empezar a hablar del tema porque es largo y el tiempo es corto. Hay que, primero, ser claro. Toda enfermedad debe ser acompañada por un proceso médico, con un doctor, como bien lo dijo ahorita Azucena, y no solo eso, atender las indicaciones médicas, ¿no? Dejar, obviamente, seguir con tu quimioterapia si es que la tienes, etcétera. Pero es importante también ver y analizar la raíz emocional que puede tener un cáncer. Primero hay que definir el cáncer. El cáncer es la multiplicación celular excesiva de un órgano. Los órganos son multicelulares y cuando presentamos un cáncer o se presenta un cáncer, se empiezan a multiplicar las células de ese órgano. Ojo, y esa es la definición médica y es correcta. Y está bien. Hay que comprender por qué se multiplican las células, eso es muy importante. ¿Y qué sucede cuando se multiplican? Antes de multiplicarse las células, ese proceso se llama mitosis. ¿Qué hace? La célula se inflama, cuando dobla su tamaño se divide en dos y ahora tenemos dos células. Pero si el proceso sigue, ojo, escuchemos la palabra proceso, va a continuar inflamándose estas dos, se va a duplicar su tamaño, va a haber 4, 8, 10. Exactamente, eso se llama mitosis. Bien, lo que nosotros analizamos en la parte biológica, la alteración biológica es que un órgano, todos los órganos están manejados por el cerebro, y que no va a haber una alteración orgánica si no hay una alteración psíquica, si no hay una alteración en el cerebro. El cerebro ordena esa alteración. Y nosotros no vemos la enfermedad como un defecto, un error en el sistema del cuerpo. No lo vemos así, sino lo vemos como una adaptación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro está tratando de reparar ante un conflicto que estamos presentando, orgánicamente o biológicamente el conflicto. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ojo, ¿cuál es la raíz emocional detrás de cada cáncer? Habría que analizar cuál es el órgano que está afectado, porque el estrés que estamos viviendo se va a bajar al órgano que su función tenga relación con el estrés. Por ejemplo, hablábamos del cáncer de estómago. Si yo vivo algo inaceptable que no puedo digerir, la solución, porque el cerebro no distingue la realidad de la ficción, si yo digo esto no lo digiero, voy a empezar a generar más ácido clorhídrico en el estómago. Va a haber acidez, va a haber colitis, va a haber gastritis. Pero ojo, si esto se vive muy intensamente, lo que estoy viviendo es muy inaceptable, entonces lo que vamos a tener son, van a aparecer tumores en forma de coliflor en el estómago que van a estar segregando ácido clorhídrico en exceso para poder digerir eso que yo no estoy digiriendo, pero eso que yo estoy digiriendo es simbólico, el cerebro no hace la diferencia y lo que vamos a tener es un cáncer de estómago con muchísima agua, con muchísimo ácido clorhídrico que van a tener que estar drenando, etcétera. Y si no se atiende esa parte emocional, el proceso no va a terminar hasta que la persona finalmente, desgraciadamente, muera. Entonces hay que atendernos la parte médica, nuestras quimios, hay que seguir las indicaciones médicas, pero hay que también entender que es un proceso y detener ese proceso. ¿Cómo detengo el proceso? Para finalizar, es deteniendo el estrés que está alterando ese órgano. ¿Quieres preguntar, no, mijo? Queremos sí invitar al público que se comunique 33 38 10 64 04 y mande su mensaje vía QR para este tema tan interesante. ¿Qué pasa con las personas, Fer, que padecen de problemas de cáncer que no es tan común, pero existe en la cabeza? En la cabeza. Mira, primero hay que ver en qué parte. Cuando hay tumores internos, el doctor Hammer detecta que cuando hay un estrés alto, genera un biochoc, se altera la psique y hay un cortocircuito en el cerebro. Y ese cortocircuito forma un edema. Y muchas veces ese edema, que es una inflamación base agua, es confundido por tumores cerebrales. De repente los operan y les dicen, era un tumor de agua. Y es exactamente a lo que Hammer hablaba. Todo mundo que tiene un síntoma tiene un foco de Hammer, que no necesariamente es un tumor y maligno. No te vas a morir por eso, claro. No, claro que no. Podemos nosotros, una gripa, puedes tener tú un foco de Hammer, obligadamente lo vas a tener. Ahora, cuando hay tumores expuestos hay que analizar, porque el sentido biológico de tener tumores expuestos hacia afuera, pues es querer ser más inteligente, y lo que hacemos es multiplicar las células del cerebro para hacerlo más grande, para poder pensar mejor.
Yo te lo digo porque inclusive en mi familia hubo una persona que tuvo tumores expuestos y precisamente tenía ese conflicto. Todos eran tontos, él era el más inteligente, tenía esa necesidad de ser más inteligente para poder sobrevivir. Porque hay que comprender que detrás de una alteración de la psique hay una necesidad inconsciente de la supervivencia. ¿Me puedes explicar qué es la psique, por favor? La psique es la información, esto inconsciente. Si tú hablas de psicología, estás hablando de la psique. La psique es esa parte de nuestro cerebro que no es tangible, no existe, pero es capas profundas de nuestro cerebro donde guardamos información. Es el inconsciente donde está toda la información. Hemos escuchado... También le llaman alma. También le llamamos alma. Le llamamos alma. No es de ahora, hemos escuchado que las enfermedades, y hablan de un porcentaje altísimo, son psicosomáticas. Quiero pensar que con relación al tema del cáncer, pues también tiene que ver esto que estás diciendo, claro, ¿cierto? Claro. Si me da una gripa es porque tuviste, un estrés. No sé, un susto, un estrés, yo no sé cómo explicarlo. Si te duele la rodilla es por esto. O sea, todo tiene que ver con la psique a final de cuentas. Sí, realmente el cerebro maneja todo el cuerpo, pero hay que comprender que es por sentido de supervivencia. El cuerpo nunca va a atentar en contra de nosotros mismos. Que ese proceso que está haciendo el cuerpo te puede matar, la respuesta es sí, claro, si no se detiene. Luis te pregunta, mi hijo tiene 23 años y le detectaron cáncer en el testículo. ¿Esto a qué se Ya sabía que iba a decir testículo. Bueno, de hecho, Hammer, el que descubre todo esto, lo descubre a raíz de un cáncer de testículo después de la pérdida de un hijo. ¿Sí? Que es porque decimos que la emoción tiene relación con la función del órgano, porque el órgano encargado de reemplazar a los hijos, pues serían los testículos, se eleva la testosterona, se empieza a producir más espermatozoides para poder reemplazar al hijo que se perdió. Entonces, ojo, el niño debió de haber perdido a alguien, puede ser desde una perrita, porque vuelvo a lo mismo, el cerebro no distingue la realidad de la ficción, lo simbólico, lo imaginario. Pierde un perrito que puede ser para mí como mi hijo, un hermano o mi novia. Yo tuve un paciente, un consultante, que tenía cáncer de testículo, tenía 16 años y no tenía hijos. Digo, ¿cómo me dices que perdí un hijo si yo ni siquiera tengo hijos ni tengo novia? Pero sí la tuve una novia y dice que cuando la perdió, sí sintió como si perdiera a alguien que dependía de él. Claro. ¿Sí? Y cuando analizamos la información familiar, él, fíjate qué interesante que hay que analizar, él venía de una pérdida de un hijo con su mamá y su papá. O sea, él viene a reemplazar una pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque lo tuvieron un año después de que su madre perdiera a un hermanito. ¿Sí? Entonces se vive trágicamente esa pérdida, se hace la concepción de este nuevo ser que sería él, y obviamente va esa información, ya lo dice la epigenética, que no se pierde, viaja a través de los genes, del trauma, de la pérdida de... Ajá. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a hacer es que lo vivimos más intensamente. Un cáncer es un estrés vivido muy intensamente. Hammer dice, del tamaño del síntoma es el estrés. Entonces un cáncer es un estrés muy alto sobre cualquier situación. Sí, pero ¿qué te va a llevar a vivir algo con tanto estrés tan elevado? Vivencias del pasado que haya sufrido ya muy fuertes. Claro. Te dicen, Sofía, mi tía era muy rencorosa y le dio cáncer de mama. ¿Puede que sea por sus rencores? Mucha gente dice, no, es que te dio cáncer porque eres rencorosa, eres muy corajudo. No es así. Puede ser cualquier emoción. Si es estómago es inaceptable, si es hígado es miedo a no tener alimento. Si te fijas, no tiene nada que ver con el rencor. Sí. Tener miedo a no tener comida no tiene que ver con el rencor, es un miedo. Igual el pulmón es miedo a morir, etc. Ahora, lo que pasa, ¿qué diferencia hay entre una simple gripe, una colitis a un cáncer de colon? Es que la colitis es un estrés de este tamaño y el cáncer de colon, que es traición, la emoción que daña al colon es la traición, es de este tamaño. Wow. Te dice Elvira, 61 años, primero tuve cáncer de mama, después cáncer de sangre y ahora tengo cáncer de pulmón. Bien, es un tema bien delicado ese, pero bueno, te digo rápidamente, el cáncer de mama viene cuando la persona se siente desprotegida. Normalmente no las protegió el padre, y posteriormente se divorcian o se quedan solas y se vuelven a sentir desprotegidas. Son personas que no fueron maternadas y que maternan a todo mundo, son las mamás de todo mundo. Recordemos que las mamás son tejidos de protección. Ajá. ¿Cómo somatizamos las mamás? Cuando no nos sentimos protegidos. ¿Sí? El cáncer de sangre puede venir por una gran desvalorización de sí mismo, sentir que no vales nada, después de un diagnóstico puedes sentirte así. Y posteriormente dice que... De pulmón, pues viene por un miedo a morir. Entonces, si después del diagnóstico ella entró con un pánico a morir,
van a empezar a multiplicarse las ¿Se células puede del curar pulmón. esto en base a lo que nos Si estás ella diciendo? toma conciencia, se tranquiliza, se suelta, realmente deja de tener miedo, acompañado de sus quimioterapias y de los procesos médicos y las medicinas, claro que se puede recuperar. Estela, tengo 53 años y tengo ahorita muchos problemas con mi marido. Descubrí que consume drogas. Me preocupa que esto me pueda provocar cáncer. Híjole, no tiene nada que ver, ¿no? Digo, si analizas, a lo mejor lo que dice es su preocupación por su hijo. Se puede estresar, Y sí, claro. yo por ahí tuve una persona que por preocuparse demasiado por su hijo, que lo habían metido a la cárcel, empezó a desarrollar cáncer de seno. Porque una mama siempre somatiza cuando no me siento protegida y la otra somatiza cuando yo no puedo proteger a alguien. Entonces sí necesita tranquilizarse. Finalmente es un proceso que está viviendo su hijo y no puede hacer nada. Claro. ¿De qué viene el cáncer de nariz? Le pregunta Lupita. Cáncer de nariz, pues debe de haber algo que huele muy mal, algo que ella vive en constante sospecha. La nariz siempre refleja temas en donde yo sospecho constantemente, pero es porque ya me han engañado muchas veces. Es porque mi padre engañó a mi madre y yo lo descubrí. Es porque siempre la gente no es lo que veo. Siempre algo huele mal en lo que hago y algo descubro que no está bien. Bien. Pati, ¿los niños por qué razón pueden padecer cáncer? Dependiendo del órgano, vuelvo a lo mismo. Pero cuando un niño nace con cáncer, qué interesante pregunta, el estrés lo vive la madre durante el embarazo. Epigenética. Exactamente, la epigenética. Fer, ¿con qué podemos concluir este tema? Pues decirles a todos que realmente la pastilla de la Madrismo. Ándale, El me vale madre. La valemadrina, dicen por ahí. Valemadrina. Sí, de la valemadrina, pues la verdad es que suena simpático, ¿no? Y lo usamos como, pero es real. Hay que vivir la vida más intensamente, pero hacia el lado del amor, de la alegría, ser felices, no hacer nada si realmente no lo quieres hacer. Haz una lista en el día de qué es lo que te apasiona, qué es lo que te saca una sonrisa de la cara y búscalo, hazlo. Y no puedes dormir ese día si no hiciste al menos de esas 3 cosas 2. Fernando, Gracias, muchas gracias. Fer. Un placer tenerte con Un gusto tenerte con nosotros nosotros. siempre. La verdad que sí. Vamos a Continuamos continuar con con más, más. Jenny.